Bueno, pues empezamos con la primera de las ponencias a cargo de don Pablo Martín Gómez. Bueno, vale. Normalmente la organización de TANIT, lo que es la asociación, siempre pedimos a los ponentes un breve resumen y un breve currículum de ellos mismos y de la ponencia que van a realizar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que a la hora de presentar a Pablo, pues yo podía empezar diciendo, esto no es una presentación al uso, podía empezar diciendo licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz, profesor jubilado tras 35 años en la docencia, de los cuales 33 ha sido en el Instituto de Hoz de Arganta, el instituto de este municipio, por lo cual la idea es la primera que tengo también, bueno, que ha publicado numerosos libros, entre ellos Hombre y Ana, La Conquista de México, y le digo un breve resumen, Pablo. Un breve resumen, 12 páginas, me manda de breve resumen. Menos mal que, afortunadamente, me manda una visión global. Bueno, cuando Pablo hace unos meses lo cogimos en la cafetería del instituto y le dijimos, Pablo, que estás jubilado, que has venido una vez a las ponencias, a las jornadas de Historia y Arqueología de Jimena, para este año, a ver si tienes tiempo, puedes, y me manda, y me dice, sí, y me manda un título que es España-México, la polémica sobre la conquista y la época virreinal. Me quedé un poco, nos quedamos un poco, pero nos quedamos, vamos a ver, nos quedamos un poco sorprendidos de aquellos que no conocían a Pablo o que no lo habían escuchado nunca hablar, porque este título les llamaría un poco la atención. Pero los que hemos tenido la suerte de ser sus alumnos, sabíamos que detrás de este título había mucho que contar. Yo me voy a preparar aquí unas líneas para poder decir a raíz de su visión general, pero no las voy a leer. No las voy a leer porque a mí me descubrieron y me quise imaginar, no seguir leyendo lo que me había mandado, la verdad, porque no quería perder la emoción con la que él cuenta las cosas. Entonces yo me voy a callar y voy a dejarlo a él, que es realmente el que tiene que contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento, muchas gracias a la Asociación TANIT por invitarme a esta jornada, muchas gracias por la presentación que me habéis hecho, que ha sido una maravilla. Y vamos a ver. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por venir, por cierto. Bien. A mí cuando me dijeron que diera esta jornada, me pilló en la cafetería del instituto y me dijo, ¿de qué tengo que hablar? Y yo, ¿qué sé? ¿De qué me hablar? Me dice ella, de lo que tú quieras. Bueno, pues vale, pues de lo que yo quiera. Entonces yo voy a hablarle a ustedes del desencuentro que ha tenido el gobierno de México y el gobierno de España últimamente. Este desencuentro que viene de una cosa que pasó hace 500 años, evidentemente es un asunto menor, molesto, pero menor, que para nada va a empeñar la excelente relación que tiene España con México. Y miren ustedes que México es un país de los que ha tenido una conexión con España más positiva en el siglo XX, especialmente en los momentos más oscuros de la historia de España. El presidente Lázaro Cárdenas acogió en México nada más ni nada menos que 40.000 exiliados españoles. Y además, y quiero decirlo porque eso le honra mucho, México tuvo por delante la humanidad, incluso sobre la afinidad política, como ocurrió en un caso muy bonito en la casa del cónsul de México en Málaga, en Villa Mayo, que es quizá de los elementos más bonitos de la historia de España. Bien, conclusión. Dale. Dale.
Lo mismo que España en el 92, el gobierno de México ha estado celebrando unos hitos históricos pues muy relevantes. Ahora mismo han sido una serie de centenarios, como el, no sé si será el séptimo o el octavo centenario de la fundación de México Tenochtitlan. Luego ha venido el doble centenario de la independencia de México y luego ha venido el centenario el quinto centenario, claro, de la caída de Tenochtitlan, de México, de la Ciudad de México, por las tropas de Hernán Cortés. Y en todos estos actos, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha levantado una petición a España, una petición oficial a España, para que España se disculpara. Para que España se disculpara por las violencias de la conquista y los abusos y los expolios de los 3 siglos del virreinato de España, el virreinato de Nueva España. Luego, la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, se reiteró en esta petición. De hecho, cuando ella tomó posesión, no fue invitado el rey de España, no fue invitado el jefe de Estado español, justamente por este asunto. Y la última vez que ha pasado es hace un mes, el 28 de febrero. El 28 de febrero es un día muy especial en México, porque es el aniversario de la muerte de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último de los Tlatoani, el último de los emperadores aztecas. Tlatoani significa la voz que debe ser escuchada. El último de los emperadores aztecas, según la historiografía mexicana, que murió en ese 28 de febrero. Ese día todas las banderas de México todas las banderas oficiales se ponen a media asta. Pues bien, este último 28 de febrero hacía 500 años de la muerte de Cuauhtémoc y la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a reiterarse en la petición de disculpas. Es verdad que si ustedes van a México, eso no afecta para nada a los españoles ni a los mexicanos. Ustedes pueden ir a México perfectamente y no van a encontrar ningún problema. Todo lo contrario. Es un resentimiento, pero es un resentimiento más profundo, más con la nación española que con México, que con los españoles. Y es un resentimiento que no comparte toda la población, pero sí una parte muy importante de la población. Y además, una parte de la población que normalmente es la mejor formada académicamente, como luego lo ha verbalizado pues la propia presidencia de la República. Dale. ¿De dónde viene esta brecha? ¿De dónde viene esto de pedir disculpas? Porque si alguien pide disculpas es que está dolido. ¿De dónde viene? Pues mire, este sentimiento de pedir disculpas a España viene desde la propia creación de la identidad nacional mexicana, que fue aproximadamente en los años 20 y en los años 30 del siglo XX. Me dirán ustedes que este lazo de tiempo es muy grande. Vamos a decir, México se independizó en 1821. ¿Va a tardar un siglo en crear su identidad nacional mexicana? Pues sí. Si conocen ustedes la historia de México en el siglo XIX, tenemos primero las luchas por la independencia, luego las luchas entre los progresistas y los conservadores, los federalistas y los centralistas, luego el general Santa Anna con la guerra de Texas, luego llegan los Estados Unidos, la guerra contra los Estados Unidos, que llegan a ocupar la propia plaza del Zócalo de México y quitarle la mitad del territorio. Cuando se van los estadounidenses, llegan los franceses de Maximiliano de Habsburgo con Napoleón III. Es verdad que hay un poquito de más estabilidad en la época del gobierno, ya en la segunda mitad del siglo con Benito Juárez, y sobre todo con la época del Porfiriato, pero vamos, que el Porfiriato es la dictadura de Porfirio Díaz. Y empezando el siglo, pues viene la Revolución Mexicana. Por lo cual la política mexicana no se va a estabilizar de verdad hasta los años 20, los años 30, en tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas, que por cierto es el que va a fundar el Museo de Antropología e Historia de México, que es una de las joyas de la ciudad. Además, en esta época, las ideas marxistas tienen mucha influencia sobre las élites culturales mexicanas. Esto se puede ver muy bien aquí en este mural, maravilloso, de Diego Rivera, el hombre controlador del universo. Ven ustedes aquí partido por la mitad. Este obrero tiene que decidir hacia qué lado se va. Aquí está el capitalismo con todos los males representados por los Estados Unidos.
y aquí el comunismo con todas sus virtudes representado por la Unión Soviética. Yo estoy viendo aquí ustedes no lo ven, pero aquí está Marx, aquí está Engels, aquí está Trotsky, aquí está Lenin uniendo las manos de todos los pueblos, y al otro lado pues están las mujeres de la familia Rockefeller que están haciendo una mano, pero una mano de póker. Y aquí está pues, el mismo Darwin. También hay una burla contra Darwin. Es decir, que además de que se están formando estas ideas, están calando mucho ese discurso de explotadores y explotados típico del marxismo. Así entonces, en estos años 30 nace la historiografía oficial mexicana, digamos, el relato oficial, el discurso oficial de la historia de México. Y digo oficial porque es el que se enseña en las escuelas y es el que inspira pues, cualquier institución mexicana, desde una asociación de vecinos a la propia presidencia de la República. Por cierto, este relato oficial de la historiografía mexicana, que todavía no hemos visto, coincide en muchos aspectos con el que está formando la historiografía anglosajona desde el siglo XVIII, desde que Inglaterra ganó la Guerra de los 7 años y empezó a formar su propio imperio. Y estas ideas también van a mantenerse y se mantienen muy vivas a día de hoy en las universidades de los Estados Unidos, que tienen mucha influencia a día de hoy en el mundo. Y tenemos estas ideas que son, pues vamos a ver, la descolonización de los museos, la utilización de un lenguaje políticamente correcto, el orgullo por la resistencia indígena, dale caña, y la vandalización de estatuas de personajes que antaño eran respetados, como puede ser Cristóbal Colón o Fray Junípero Serra. En este punto, aquí está el debate, en este punto, miren ustedes, yo como historiador pues tampoco puedo venir aquí a conferenciar, porque es un tema muy sensible y es un tema que está todavía muy fresco. Así que lo que voy a usar son oraciones interrogativas. ¿Debe España pedir disculpas? Y cuando digo España, digo el soberano de España, y el soberano de España es el pueblo español, o sea, los españoles y las españolas del 2025. ¿Debe España pedir disculpas? ¿Debe el gobierno de España aceptar nuestra culpa de la conquista de México y del virreinato, los abusos, la explotación, y pedir disculpas a México y a la humanidad? Es más, voy a seguir con las interrogaciones. ¿Se puede heredar la culpa? Yo llevo un estigma por lo que hiciera mi padre o mi abuela o mi bisabuela. ¿Tiene que pedir disculpas a los americanos por lo de Hiroshima, a los japoneses por la matanza de Nankín? ¿Qué americanos? ¿Qué japoneses? Porque los responsables llevan muertos 40 años, las víctimas lamentablemente más todavía. ¿A quién le van a pedir las disculpas? ¿O existe una especie de culpa bíblica que va pasando de padres a hijos como el pecado original de Adán y Eva, y que los españoles tenemos que asumir en el momento que cogemos nuestro pasaporte? Aquí yo no voy a meter, pero sí que les voy a hacer una pequeña cita. Y voy a citar, como cito de memoria, voy a leerlo porque no estoy yo. Es de Ezequiel, de la Biblia, Ezequiel 18:20. Este texto tiene 2600 años de antigüedad. Y dice: el hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A mí me gusta mucho este texto, que podría venir a dar respuesta. Dale. Pero da la casualidad que para seguir para aquí adelante necesitamos un filósofo. Esto ya es un tema de filosofía, ¿no? Y yo soy historiador, así que me voy a ir por otro lado. Yo les quiero explicar a ustedes por qué viene este sentimiento de herida abierta y en qué consiste este sentimiento de herida abierta y cómo se ha creado y cómo se ha justificado. Vamos a ver. Les digo que la identidad nacional mexicana aparece en los años 20. Y para crear la identidad nacional de un país hace falta un relato histórico. ¿Para qué un relato? Para que un relato sirva a toda la población de un país y no se quede solo en sus élites, tiene que ser un relato muy sencillo y muy simple. Y les recomiendo que utilicen los principios básicos de la narración épica. Se utilizan, para hacer un relato, se utilizan los principios básicos de la narración épica. Lo pueden encontrar en La Guerra de la Galaxia, lo pueden encontrar en El Señor de los Anillos, lo pueden encontrar en El Rey León.
cuáles son esos principios? O en la Biblia o en el Evangelio, en casi todas las historias explicadas. Primero hay una armonía, un mundo que está en armonía. Y luego llegan las fuerzas del caos y destruyen esta armonía. Y viene una época oscura. Pero llegan los protagonistas de nuestra historia y con una lucha heroica consiguen la recuperación de esta armonía. Y se puede tener ese discurso que va a aplicar muchísima gente en historia. Mis libros de historia de cuando yo era chico eran estos. No se puede figurar de qué. Y es lo que van a aplicar los historiadores mexicanos cuando creen su discurso sobre la historia de su país. Esto quedó magistralmente, y digo magistralmente explicado con la pintura de ese señor que es Diego Rivera, los grandes muralistas mexicanos de los años 20 y los años 30. La armonía. En principio, ¿qué es lo que estaba? La armonía es la época mesoamericana, son las culturas precolombinas. No todas las culturas precolombinas. Ellos se van a centrar en una cultura precolombina en concreto. Ustedes sabrán que a México le llaman el país azteca. Yo no voy a usar la palabra azteca, más o menos cuando se me escapa, porque es un neologismo. Yo prefiero mexica, mexica con CH, o Tenochca, o Acolua, pero bueno, digamos que mexica. La civilización mexica, en torno a su gran ciudad, que es justamente México, Tenochtitlan, donde está ahora la Ciudad de México. Y este es el momento de la armonía. ¿Vale? Estas sociedades supuestamente vivían en armonía y en paz, en armonía con el medio ambiente, produciendo riquezas y alcanzando unos niveles culturales máximos para su época. Estas imágenes de los muralistas mexicanos para mí son especialmente relevantes, porque esto es lo que había en los libros de historia que había en mi casa. Y yo con 10 años veía esto y yo veía el paraíso. Estas civilizaciones, esta gente trabajando, los artesanos haciendo cosas, los príncipes con estas plumas, con estas máscaras tan chulas, el fondo del paisaje, con esta maravilla de naturaleza. Dale. En esta especialmente ese fondo es una maravilla. Mire qué maravilla, esta es la pirámide de los nichos del Tajín, de los Totonacas. Bien, pero yo, esta luz del atardecer, los cazadores que vuelven al hogar, la fiesta, la gente bailando, los voladores dando vueltas, la música, los altares de los templos llenos claros de flores y de frutos. Y sobre todo, estas casitas entre el bosque. Para mí, para el Pablo de 12 años, esto era el paraíso. La armonía, primera fase del relato mítico. ¿Vale? Y entonces llega la fuerza del caos. Y la fuerza del caos son Hernán Cortés y los conquistadores. Dale caña. Y entonces en este mismo mural, es el mismo mural un poquito más al lado, viene la imagen, señor, esto es el infierno. Esto es el infierno. Aquí vemos el medio ambiente arrasado, los árboles colgados, los nativos, que quedan transformados en meros esclavos a golpe de látigo por la peor chusma siniestra de toda Europa. Gente que viene a explotarlos y a saquear. O sea, es la llegada de los españoles y los 3 siglos del virreinato. Pero en 1821 llegan los héroes de la independencia mexicana, que si Morelos, que si Cura Hidalgo, que si Iturbide, y la lucha de estos héroes lleva a la recuperación de la armonía en la nueva República de México, que es heredera directa de la antigua armonía del Imperio Mexica. Como se ve aquí perfectamente, como en el escudo de México aparece el águila comiéndose la serpiente encima del nopal. Entonces, resumiendo, el relato que se forma es el más simple que hay. Si quieren, le doy la versión cristiana de este relato: nacimiento, muerte, resurrección. El imperio azteca, y digo imperio azteca con comillas, digamos el imperio mexica, sería esa armonía. Luego llega la conquista, que sería la muerte, y la resurrección, que sería la nueva República Mexicana, que como ven ustedes toma los mismos iconos del antiguo imperio perdido. Ya se pueden figurar ustedes el papelón que nos toca a los españoles. Nosotros somos pues los malos, pero los malos, los que llevan todos los desastres y toda la perdición a estos pueblos. Pero en todo relato
Vean ustedes Matrix, o vean ustedes cualquier película, vean ustedes La Guerra de las Galaxias. En todo relato de nacimiento, muerte, resurrección, tiene que haber un traidor. Tiene que haber un traidor, tiene que haber un Judas. Tiene que haber un Judas. ¿Y a quién le toca el papel de Judas en la historiografía mexicana? A esta chica, a la Malinche. Yo el nombre Malinche no lo uso porque es un error, está mal hecho. Digámosle como la bautizó don Jerónimo, Fray Jerónimo de Aguilar, doña Marina. Puede que se llamara Malinari por eso. Malinari significa hierba pisoteada. Es uno de los símbolos del calendario y a la chica le viene el nombre perfecto. Es una esclava. Es una esclava que los mayas yucatecas, los mayas de Yucatán, le regalan a Hernán Cortés, junto con pavos, junto con perros y cargas de maíz y otras chicas, otras naborías. Ella decía que era una princesa capturada, que ella era Apoloa y que era una princesa. No sabemos si era una princesa o no era una princesa, pero sí sabemos que tiene una formación, que es una chica extremadamente lista, muy joven, y que por estar con los mayas habla perfectamente maya, y por venir de una familia Apoloa habla el náhuatl. El náhuatl es la lengua del imperio mexica, por lo cual, por cierto, es listísima. Va a aprender a hablar español en semanas. También fue la amante de Hernán Cortés, tuvo un hijo con él, y va a ser la traductora de Hernán Cortés. Va a ser la traductora y la intérprete de Hernán Cortés. Los códices la representan aquí a su lado siempre. Muchas veces incluso con vírgulas del habla. Las vírgulas son una especie de caracoles que le sale a la gente, que significa que están hablando. O si no, con el gesto. Este gesto, que aquí ya está el propio Cortés haciendo así, significa que está hablando, pero es ella la que habla. O sea, para los nativos es muy curioso porque Cortés le habla a ella y ella es la que le habla a él. Además, ella es la que va a poner ante Cortés y va a desplegar toda la mentalidad del mundo mesoamericano, todos sus credos, todas sus mitologías, todas sus relaciones de poder. En la cultura popular mexicana se la odia. Incluso hay un término para definirse que se llama malinchismo, que son, es lo peor que puede ser en el mundo. Son los traidores que abandonan a su patria para unirse al bando de los invasores. Vamos, eso puede ser, es el peor pecado que se puede cometer, el malinchismo. Pues aquí tenemos a nuestra traidora, para que la historia esté completa, a nuestra Judas. Entonces la historiografía mexicana está formando una leyenda rosa sobre este imperio mexica, bastante condescendiente con él, que era pues la perfección, y una leyenda negra sobre los españoles y su virreinato, que es el horror más grande. Si esto fuera totalmente correcto, yo entiendo que nos pidan disculpas. Pero es que esta interpretación histórica que se formó en México en los años 20 y 30, en mi opinión, pues, como aquí soy historiador, tiene algunas lagunas considerables. La primera, la historia de Mesoamérica es una maravilla. Hay una diversidad cultural, una riqueza de civilizaciones impresionantes desde el periodo preclásico, el clásico, el posclásico. Mira, tenemos a los mayas, tenemos a los mixtecas, tenemos a los zapotecas, tenemos a los olmecas de la costa del Golfo, tenemos a Teotihuacán, tenemos a los toltecas. Pero la historiografía oficial mexicana se centra en los 200 años de los mexicas. Pero sí, vale, me parece muy bien los 200 años de los mexicas, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Por ejemplo, si yo tuviera que ser un referente histórico para mi identidad nacional y estuviera en México, empezaría los mayas del clásico. El clásico es la etapa más brillante de la cultura mexicana. Va miren ustedes, en España estarían los cartagineses y están a punto de llegar los romanos. Y dura hasta la caída del Imperio Romano y el reino visigodo y a punto de llegar ya los Tarek y Musa y los árabes. En ese periodo de final de la Edad Antigua Europea y principios de la Edad Media Europea. Pues esa es la época del clásico y son 800 años. Pues miren ustedes, están los mayas, que tienen unos niveles de civilización extraordinarios. Las élites mayas alcanzan un refinamiento cultural, un refinamiento técnico, un refinamiento artístico. Tienen unas ciudades extraordinarias. ¿Por qué no tomaron a los mayas como referencia? Que si una cosa le dan 20 vueltas a los mexicas, en todos los aspectos.
vienen ustedes? Por una razón muy sencilla, porque los principales centros mayas están en Guatemala, no en México. O sea, la única ciudad importante de los mayas en México es Palenque. Tikal, Copán, y Copán está en Honduras. Ustedes dirán, bueno, y esto está en Yucatán, sí, pero esto es el posclásico. Estos son mayas toltecas. Este ya es un nivel más bajo. Chichén Itzá. Bueno, vale, no los mayas, pero tenemos Teotihuacán. O sea, Teotihuacán, la cultura de Teotihuacán es la que marca el apogeo del clásico mesoamericano. No sabemos cómo se llamaba de verdad la ciudad ni qué lengua hablaban. Teotihuacán está en Nahual, la lengua de los mexicas. Significa la ciudad donde nacen los dioses. Una ciudad enorme, sin murallas, porque no tenía rivales, no tenía enemigos de su tamaño, que tenía un imperio comercial que llegaba. Hay pieles de oso, hemos encontrado pieles de oso de Norteamérica, hasta meterse en lo más profundo de las selvas mayas, desde la costa del Golfo al Pacífico. O sea, una unidad económica tremenda. Además tiene una cosa magnífica de Teotihuacán. Bueno, pues está al lado de México. Esto está a unos kilómetros al norte de México. México capital. ¿Vale? Si vemos las obras mayas, los templos mayas, están llenos de pinturas guerreras. La violencia está muy presente en el mundo maya. Y además lo que está hablando, cuando no están hablando de gente matándose, están hablando de la aristocracia maya y qué maravillosos son los reyes mayas, los ajajos, que es como se llama un señor maya. En Teotihuacán no aparece ni una sola escena de combate. No tenemos casi armas. No aparecen casi figuras. Lo único que tenemos son escenas religiosas. Porque es que Teotihuacán también es un centro de peregrinación. O sea, esta avenida que los arqueólogos le llaman la calle de los muertos, o la avenida de los muertos, porque tenían que ir los peregrinos por miles. Y es verdad que le tiene muy bien el nombre de la ciudad donde nacen los dioses, porque está aquí la ciudadela. En la ciudadela, aquí, está el templo de la pirámide de la serpiente emplumada. Tenemos a los dos dioses de la cultura mesoamericana que están apareciendo aquí en Teotihuacán. Este que parece que lleva gafas de piloto y no tiene la mandíbula inferior es Calón, el dios de la lluvia. Y este es la serpiente emplumada, que es Alcoatl. Y tenemos el cuerpo de la serpiente. Es un dios de la agricultura, pero también es un dios civilizador. Es Alcoatl, la serpiente emplumada. Fue el que bajó al inframundo a robarle a Mictlantecutli los huesos sagrados para, con ellos y su propia sangre, crear a la humanidad. Es el dios civilizador por antonomasia. Y el culto de estos dos dioses aparece y se extiende desde Teotihuacán por toda la zona. Pero para el siglo VI, Teotihuacán ya empieza a arder. Ya hay grandes incendios y saqueos en Teotihuacán. Para el siglo VIII, Teotihuacán está cubierto de maleza. No tiene nada que ver con los europeos. Les recuerdo que en el siglo VIII están aquí el señor Tariq y Musa y su rollo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. No sabemos tampoco también por qué fue esta caída. Se ponen muchos aspectos, el agotamiento de los recursos naturales por sobreexplotación, o las invasiones extranjeras, o sus propias sublevaciones de sus clases bajas, o las tres cosas juntas. Pero es un hecho que para el siglo VIII Teotihuacán ya solo es un mito. Los mesoamericanos le llaman el mito de Tolán, y todos recuerdan esa mítica Tolán que mantuvo en paz toda Mesoamérica de una costa a la otra. ¿Vale? Por cierto, las ciudades mayas también se las ha comido la selva. Tikal se la ha comido la selva, Camalcuch se la ha comido la selva. Todas las ciudades del clásico han sido abandonadas y arrasadas. Y entonces llega el posclásico. Y viene por donde aquí es donde, como les digo, va a ser el referente histórico que va a escoger la historiografía mexicana. No el clásico, que en mi opinión es maravilloso, sino el posclásico. ¿Y por qué se caracteriza el posclásico? Que empieza por ese siglo VIII hasta la llegada de los españoles. Pues mira, el posclásico se caracteriza por el militarismo, la violencia y la guerra. Hay una atomización, una balcanización del poder en muchos pequeños señoríos, enemigos a muerte entre ellos, y que van a estar continuamente en guerra. Y eso sí, todos recuerdan a la mítica Tolán y todos van a intentar reconstruir. Entonces se ponen como herederos de Tolán y todos quieren reconstruirla. Por ejemplo, los toltecas, que son los más importantes, hicieron una ciudad que es una Teotihuacán en miniatura que se llama Tula, que por cierto también terminaron todas arrasadas y abandonadas.
Hay otra característica que tiene el posclásico. Aparte de la atomización del poder y el militarismo y la violencia extrema, solo sacrificio humano. Que ya había sacrificio humano entre los mayas, que ya había sacrificio humano en Teotihuacán, pero no a esta escala. No a esta escala. Y entonces cuando llegan los protagonistas, entonces cuando llegan lo que digo que es el referente histórico de la historiografía mexicana, del país azteca. Llegan los aztecas porque vienen de Aztlán, donde quiera que esté Aztlán. Los mexicas son pueblos chichimecas. ¿Qué significa la palabra chichimeca? Chichimeca es un insulto. Chichimeca significa bárbaro. Y se les reconoce porque van medio desnudos, vestidos con pieles de animal y llevan arcos. Nadie lleva arcos en Mesoamérica. O sea, estos son pueblos bárbaros que vienen de Utah. Vienen de Utah, son parientes de los comanches. De hecho, la lengua que hablan los comanches y hablan los mexicas se llama utoazteca, o como se dice ahora, yutonagua. Cuando yo era estudiante era utoazteca. Yutonagua. Pues bien, estos pueblos son los últimos en llegar. Llegan el siglo XIII. Siglo XIII, señores. Aquí están las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso X el Sabio y todas esas cosas. Llegan desde... No nos dejan ver. Llegan, hablan de náhuatl, por supuesto, y son los más pobres. Son despreciados hasta por los otros chichimecas que llegaron antes, como los toltecas, que al menos se han civilizado un poquito. Estos no. Y además son especialmente despreciados, que llaman los hombres sin rostro, por su religión y por sus cultos. Estos tíos tienen un dios particular para ellos. Huitzilopochtli, el colibrí del lado izquierdo, o el gemelo precioso. Este es el dios tribal de los aztecas. De los aztecas son. Y los aztecas, este pueblo, tiene un pacto macabro con su dios. Y los demás pueblos no eran unos angelitos. Pero estos han llegado a un pacto que dicen: Huitzilopochtli quiere que lo alimenten con corazones humanos, con corazones de guerreros, en grandes cantidades. Y a cambio de esos sacrificios humanos, a cambio de esa sangre y esos corazones, Huitzilopochtli los transforma en su pueblo elegido y los llevará a formar un imperio. El nivel de sacrificios humanos de los aztecas horroriza a todos los demás pueblos que lo conocen. Por eso los aztecas son despreciados y están dando vueltas en lo que es ahora el lago de Texcoco. Ahora mismo aquí está México. México Distrito Federal, la Ciudad de México. Y terminan instalándose en unas islitas que hay aquí, el lago de Manzanobre. Las islas están llenas de serpientes. Nadie vivía allí. Las serpientes se las comieron. Y el 13 de marzo de 1325 se funda Tenochtitlan, México Tenochtitlan, la gran capital de los aztecas, que por cierto era una ciudad fastuosa, era una ciudad impresionante, en medio del lago, con canales, con un centro ceremonial maravilloso. ¿Quién puede vencer a Tenochtitlan? ¿Quién puede barrer los cimientos del cielo? Decía Nezahualcóyotl, el príncipe poeta de Texcoco. Una ciudad formidable, una ciudad impresionante. Entre el miedo que dan con sus sacrificios humanos y el propio poder militar de los aztecas, que es verdad que son un pueblo muy guerrero, los aztecas van a imponer su dominio en todas las zonas de alrededor. Esta es la típica imagen de guerreros aztecas del este. Y a sus conquistas llegarán al Golfo de México, por el otro lado llegarán al Pacífico, dejan esta islita, ya veremos, esta escala, y se van extendiendo. Este sería el lago de Texcoco. Ellos forman la Extran-Tlahtoloya, la Triple Alianza, pero no me quiero ir por ahí. O sea, forman un imperio que, por cierto, una cosa que estamos viendo esto a escala de México. Esto es bastante más grande que España. Los mexicas, se comportan como unos tiranos. Ellos exigen una cantidad de impuestos a los pueblos sostenidos, a los totonacas, a los huastecas, una cantidad de impuestos brutales. Y si no los cubres, te invaden y destruyen tu ciudad. La verdad son una gente muy odiada por todos sus súbditos. Además, ellos no se mezclan con otros pueblos, porque ellos son un pueblo elegido. Mientras que otros pueblos aceptan gente de otras culturas, ellos nunca. Además, ellos hacen guerras floridas. Les recuerdo que Huitzilopochtli quiere corazones humanos. Entonces las guerras floridas están hechas para capturar prisioneros para llevarlos a Tenochtitlan, ¿vale? Subirlos al Teocalli doble, este es el templo de Tláhuac, este es el templo de Huitzilopochtli, arrancarles el corazón, echarlos rodando escalera abajo, colgar la cabeza en un zompantli y comernos el cuerpo con pozole. Hay una antropofagia.
Entienden por qué los demás pueblos de la cuenca de México miran con unos ojos muy raros a los mexicas. Para el siglo XVI el imperio mexica ya ha llegado a todo lo que tiene que dar. Probablemente al final Tenochtitlan se uniría a la lista de ciudades abandonadas que ya hemos visto, de Tikal, que si Chichén Itzá, que si Tula, que si Teotihuacán, pero no va a ser así. Porque estando Moctezuma Cocoyotzin, llegan el año 1 Caña, 1519, las noticias de que han llegado islas flotantes por el Golfo de México con grandes alas blancas y serpientes de fuego a los lados. Han llegado en unas cortejas en Poara. Y aquí llega, se acaba la historia de Mesoamérica y llega la época del caos. Ahora viene la época del caos, la conquista, si se dan cuenta, he puesto conquista con interrogación. Eso, pongamos que no lo conquistamos, vamos a verlo. A ver, Hernán Cortés llega a Zempoala y funda Veracruz con 300 hombres y 19 caballos. Si ustedes creen que con 300 hombres y 19 caballos, por muchas espadas de hierro que tengan y un arcabuz del siglo XVI, vas a vencer a la ex Cataluña, a la Triple Alianza Mexica, vamos, la Triple Alianza podía movilizar y movilizaba a 40.000 guerreros. Venga, y con 300 y con 19 caballos, vas a vencer. Además, al mando, ni siquiera es la corona castellana, ¿eh? Esto no es la corona castellana quien está aquí. Estos son un grupo de aventureros que vienen por su cuenta, liderados por un señor que, por cierto, estaría condenado a muerte en cualquier ciudad de España porque está perseguido por la justicia. Entonces, es que este grupito, es verdad que tienen un poder militar muy fuerte, pero son muy chiquititos, van a servir de catalizador de todos los odios y de todas las tensiones que ha despertado el Imperio Mexicano. Y aquí está la clave. Además, le digo que Cortés, no le voy a quitar el mérito a Cortés. Cortés es muy astuto y además tiene la ayuda de doña Marina, que se lo va explicando todo. Cortés juega dos barajas. Por un lado, recibe a los embajadores de Moctezuma Cocoyotzin y lo trata muy afablemente, incluso le dice que quiere ir a visitarlo a Tenochtitlan, que está a 1000 y pico kilómetros y a 2000 metros de altura. Y dice, no, yo quiero ir a visitar al emperador azteca, aunque Cortés nunca usó la palabra. Y por otro lado, está negociando con todos los otros pueblos dominados. Está negociando con los totonacas, está negociando con los huastecas y sobre todo está negociando con los archienemigos de los aztecas, que es la confederación de Tlaxcala, la Garza Blanca, los peores enemigos que tienen los aztecas. Pues por un lado, todos son risas con Moctezuma, por otro lado, me estoy ganando el apoyo de tus peores enemigos. Por ejemplo, Xicoténcatl el Viejo hace la alianza con Cortés. Y los tlaxcaltecas se van a unir a esta guerra los primeros. Uniendo estos ejércitos, pues el ejército, los de la Garza Blanca son los tlaxcaltecas. Cuando llegue el final de la conquista y llegue el asedio final de Tenochtitlan, hay un ejército de 100.000 hombres. Nunca se había visto un ejército de 100.000 hombres en Mesoamérica, ni nunca se va a volver a ver. 100.000 hombres, de los cuales unos 1000 y pico serán españoles. El resto, los otros 98.000 y pico, son nativos, son totonacas, son chancas, son de la propia Texcoco. El propio rey Itzilxóchitl de Texcoco se unió a la alianza. Son tlaxcaltecas, son toltecas, son huastecas, son xochimilcos, son de todos estos pueblos. Jamás había dado semejante alianza. La alianza de todos los pueblos del Imperio Azteca contra los mexicas. Es decir, vamos a seguir. ¿Quién es el protagonista de esta conquista? Es verdad que México Tenochtitlán fue conquistado, sí, pero los protagonistas de esta conquista no son solo Hernán Cortés y Moctezuma y Cuauhtémoc. No, los protagonistas de esta conquista son los pueblos indígenas. Ellos no fueron observadores, ellos no fueron actores secundarios, ellos fueron cada pueblo con sus propias ambiciones, cada pueblo con sus propios problemas, cada pueblo con sus propios odios, y son los protagonistas de esta historia. Por eso no hablamos de la conquista de México como país. Es que los tlaxcaltecas se conquistaron a sí mismos, es que los totonacas se conquistaron a sí mismos. No, España no conquistó a México. No sé si entienden la idea, conquistó la Ciudad de México. Pero curiosamente la historiografía, y miren los murales
no quiere esto. Aquí no salen totonacas ni aquí salen tlaxcaltecas. Siempre la imagen es el español metido en su armadura con una especie de robot inhumano luchando contra el guerrero águila azteca. Luego llega el virreinato. Yo entiendo que en el relato de la independencia hay que cargar un poquito las tintas sobre el virreinato para darle un toquecito épico, para que brille la lucha. Yo lo entiendo perfectamente. Pero tampoco les voy a venir aquí a contarles la leyenda rosa de España, que por cierto está muy de moda, que dice que los españoles éramos unos ángeles que fuimos a América a hacer universidades, a hacer hospitales y a llevarle la civilización a estos pobres y desgraciados nativos que estaban allí desnudos y llevarles la palabra de Dios, bajarlos de los árboles y comprarles pantalones. No. Pero tampoco me voy a tragar la leyenda negra anglosajona que dice que los españoles éramos peor que la peste y que íbamos por ahí matando indios a todo el que veíamos y nos lo comíamos. Es que nos lo comíamos a los bebés y vendíamos la carne humana en puestos. Tampoco. Para bien o para mal, la conquista española, y aquí sí uso conquista, y siempre cuando uso conquista me estoy refiriendo a México, Tenochtitlan, al Imperio Mexica, no a México el país. La conquista española es muy antigua. Señores, que estamos en los primeros años del siglo XVI. Dale, por favor. Aún no se han inventado el capitalismo. Bueno, no se ha inventado el liberalismo económico. No existe la Compañía de las Indias Orientales Holandesas ni la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Estamos en una época todavía mucho más antigua. Estos señores, en Madrid, la empresa son ellos. O sea, estos señores no piensan volver a España. Cuando tú cruzabas el Atlántico, estos extremeños, o estos andaluces, o estos castellanos que cruzaban el Atlántico, ellos no pensaban que iban a volver a su patria. Ellos venían allí a quedarse, a crear una nueva España. Y ellos se van a quedar allí. Y tienen todas las maldades, y todas las bondades, tienen todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener el siglo XVI. Por cierto, estos hombres que llegan no traen mujeres, lo que obliga al mestizaje, que es otro elemento que es ajeno a la cultura anglosajona y donde la historiografía mexicana pasa de puntillas. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si ustedes conocen al colonialismo anglosajón y el caso perfecto son los Estados Unidos, ese mestizaje no existe. El colonialismo anglosajón es segregacionista, es decir, aquí hay 3 compartimentos estancos. A un lado los hombres blancos y las mujeres blancas que venimos a mandar aquí por mandato de Dios. Los indios, otro estanco, que son unos salvajes que nada más que sirven pues, para morirse. Y al otro lado, los negros, otro compartimento estanco que están aquí para trabajar y callarse. Dale. En cambio, el reinato de Nueva España, esto que también se da, claro, evidentemente que hay diferencias sociales. Pero hay una mezcla, no hay compartimento estanco por la sencilla razón de que hay 300 españoles, una española, y ya está, y las demás van a ser mujeres indígenas. Y tú te vas a casar y te vas a casar con una cosa, algunos de estos indígenas son gente muy importante. Los caudillos tlaxcaltecas van a seguir siendo, las hijas de los caudillos tlaxcaltecas van a seguir siendo gente muy importante en Nueva España. Entonces tú te vas mezclando y van a aparecer estos cuadros de castas. Por favor, no utilicen la palabra casta como en la India. En la India las castas son comportamientos estancos. Aquí la propia realidad de estos cuadros nos está indicando que este señor es blanco y se ha casado con una negra, y que este señor es mestiza y se ha casado con un indio. O sea, hay una mezcla racial. Evidentemente, este mestizaje es tan fuerte y está presente en todo México. Mira, le voy a poner un ejemplo. Los nativos, los pueblos de Mesoamérica, son barbilampiños. Casi no tienen pelo en el cuerpo, no se quedan calvos y casi no tienen bigote. Tienen solamente la perillita. Así son. El ejemplo perfecto es Mario Moreno Cantillo. Ese bigotito, no es que se lo afeite, es que es así. Pero si yo veo la foto de los mexicanos más mexicanos del siglo XIX, pues miren ustedes la imagen del mexicano que nos viene a la cabeza es un señor con unos bigotazos tremendos. Pues ahí lo tienen. A estos dos, este ni más ni menos que Pancho Villa y este Emiliano Zapata. Y vaya pedazo de bigotes que gastan ellos. Y evidentemente estos bigotes son herencias genéticas españolas, lo mismo que la calvicie también, y otras herencias culturales que vamos a tener los españoles para formar la identidad cultural mexicana,
como son los caballos, como son los guitarrones, como son las trompetas, el borriquito que lleva todo campesino mexicano, el chocolate tal y como nosotros lo entendemos, la fiesta de muertos y las calaveritas de azúcar. Todas estas cosas son las más españolas que ustedes se pueden imaginar. Que hubo abusos, claro, que hubo crímenes, claro, que hubo violencia, claro. Hay algunas instituciones realmente siniestras. Está la encomienda. La encomienda permitía todo tipo de abusos y todo tipo de caneladas. Tan terrible era que al final terminó siendo prohibida por la corona española. Por no hablar de la esclavitud de los negros de África. Como las leyes de India prohíben la esclavitud de los nativos, pues miles y miles de negros de África van a ser esclavizados para ir a América, con otro drama. Evidentemente, hay esta injusticia, por supuesto que sí. Hay una debacle demográfica. En ustedes, en Mesoamérica, al principio de la conquista, tendría unos 3 millones de habitantes. Un siglo después, tiene 1,5 millones. 1,5 millones. Se ha quedado en la mitad. Este colapso demográfico se debe a las violencias y a los abusos de los españoles. Pues sí, pues sí. Y además la viruela. Además las enfermedades de la viruela, el sarampión, la sífilis. Por cierto que son enfermedades muy modernas. La sífilis está apareciendo en Europa en el siglo XV, lo mismo que la viruela. Pero nosotros somos los que sobrevivimos a la peste negra. O sea, los europeos tenemos unos anticuerpos que no tienen esta gente. Entonces esto va a provocar esta debacle. Un colapso demográfico tremendo, más curiosamente más fuerte allí en aquellos pueblos que están en contacto con los españoles. Pero vamos, la viruela fue por delante de los ejércitos del Hernán Cortés. Pero la viruela llegó al imperio purépecha mucho antes que el primer español apareciera. Pero también tengo que decirles que si en 1600 la población nativa ha bajado a la mitad, para 1700 no solo ha alcanzado otra vez los 3 millones, sino que ha alcanzado 6 millones. O sea, la población nativa está creciendo mucho más rápido en Nueva España, una vez que se pasa el trauma de la conquista. La población nativa está creciendo mucho más rápido en Nueva España que en Europa. De los cuales, por cierto, de esos 6 millones que hay en 1700 y pico, el 60% no habla castellano. ¿Eso significa que son indios? No, eso significa que son indios y no viven en ciudades. Porque los indios que vivían en ciudades, pues así que hablaban, chapurreaban castellano. Estos son indios y no viven en ciudades. Entonces, ¿dónde vivían? Pues en otra cosa que es maravillosa en mi opinión y que la historiografía mexicana no suele tratar, que son las repúblicas de indios. Les recuerdo que muchos pueblos nativos pactaron con los españoles en la conquista. Y entonces ellos siguen manteniendo sus propiedades, siguen manteniendo sus instituciones y siguen manteniendo la propiedad colectiva de la tierra, por ejemplo. El ejemplo perfecto de estas repúblicas de indios es Tlaxcala. Tlaxcala la conquistadora. Ellos fundaron 25 ciudades, unidos a los ejércitos castellanos. No hay cosa que le guste más a la gente del siglo XVII y XVI que los pleitos. Todos los días estaban de juicio. Por eso sabemos de la vida de Quevedo, de Cervantes o de Velázquez. Los tlaxcaltecas heredaron este gusto y estaban en pleitos continuamente. Y entonces, para defender sus privilegios frente a las 9 reyes de India, pintaron el maravilloso lienzo de Tlaxcala, donde los tlaxcaltecas cuentan su historia. Y la cuentan ellos. Y yo veo aquí que ellos son perfectos vasallos del rey Carlos de Castilla, del emperador Carlos de Castilla, sí, pero que aquí a los lados están los emblemas de los 4 calpulistas caltecas, la garza blanca, con sus jefes, miren la indumentaria, aquí está la DPT en la montaña, y la Virgen María, la Cruz de Cristo, por supuesto, son profundamente cristianos, y el emblema de eso, y aquí están los jueces, y aquí están los clérigos de esta Tlaxcala, y están usándolos como testigos para validar sus derechos como conquistadores. Estos tlaxcaltecas, por cierto, fueron los que conquistaron también Guatemala, uniéndose a los ejércitos castellanos, pero no uniéndose a los ejércitos castellanos, que había 20 castellanos por cada 500 tlaxcaltecas. Y luego van a ir a Acapulco, luego van a subir al norte hasta Zacatecas. Es que luego se van a unir a la expedición de Pizarro. Cuando dice que la expedición de Pizarro van mexicanos, son estos tlaxcaltecas y se van a ir al Perú. Y es más, se van a unir a la expedición de Legazpi a conquistar las Filipinas. Y por eso en Filipinas hay tanto culto a la Virgen de Guadalupe y se comenta mal eso, por la influencia de los tlaxcaltecas. Y además estos tlaxcaltecas luego van a volver a España, a Acapulco, y van a hacer el famoso tornaviaje. Eso significa que por primera vez en la historia circuló los materiales desde Asia a América, circunnavegando por primera vez económicamente el mundo.
Evidentemente los tlaxcaltecas están muy contentos de su historia y muy orgullosos de su historia y de las 25 ciudades que fundaron. Por eso se llama su ciudad Tlaxcala, la conquistadora. Resumiendo, en el virreinato de Nueva España había todo tipo de diferencias sociales e injusticias, por supuesto. Hay gente que está en la miseria absoluta y gente que no. Hay gente que tiene todos los privilegios y gente que no. Sí. Y en Madrid también, y en Sevilla también, y en Londres también, y en Ámsterdam. Lean ustedes las leyendas, las novelas de Dickens. A ver cómo está. O sea, esto no es ni mejor ni peor que lo que pueden encontrar ustedes en cualquier rincón de Europa. Lo que sí que va a empeorar muchísimo son las condiciones de vida de los indios, de los nativos, a partir de la independencia. Sobre todo con el porfiriato. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega el liberalismo económico. Les digo que el Imperio Español no tenía liberalismo económico. Es ahora cuando llega. Y es ahora cuando llega el sistema de burgués, y entonces ya no tienen cabida ni las repúblicas de indios, ni tienen cabida la propiedad comunal de los indios, y entonces empiezan a aparecer los enormes latifundios que creó Porfirio Díaz. Las condiciones de vida del nativo mexicano empeoraron muchísimo con la independencia. Pero bueno, volvamos a lo que estamos. Y yo me estoy preguntando, ¿por qué la historiografía mexicana, ya estamos terminando, ¿por qué la historiografía mexicana, bueno, no estamos terminando, ¿por qué la historiografía mexicana tomó a los aztecas, a los derrotados, a los que perdieron, para su base ideológica, para crear el modelo de la sociedad, el modelo histórico, y no, por ejemplo, a los tlaxcaltecas, que fueron los que vencieron? Dale, por favor. ¿Por qué de todo? Estos son los pueblos de México cuando llegan los españoles. ¿Por qué de toda esta riqueza cultural, Dios mío de mi alma, nos vamos a centrar en ello? Pues mira, para explicar eso tenemos que irnos a México, capital, 1790. Ese año, por favor, apareció la Coatlicue, la de la falda de serpiente, una estatua enorme de la madre de Huitzilopochtli. Suerte que apareció en 1790. Si llega a aparecer un siglo antes, la hace grave. Pero ya estamos en la Ilustración y entonces se quedaron fascinados y horrorizados ante esta imagen de esta mujer decapitada de la que salen dos chorros de sangre que forman dos serpientes. Unos meses después apareció la piedra del sol, el calendario azteca. Una apareció en agosto y la otra apareció en diciembre. Dale, por favor. El famoso calendario azteca, que eso es para otra. Estas piezas fueron la maravilla de la población local, y entonces, curiosamente, son las que van a poner de moda, si me permiten esa frivolidad, a la cultura mexica, por encima de las demás culturas. Es que es verdad que la piedra del sol, y es verdad que la Tonatiuh, y luego apareció la Coatlicue, la Coyolxauhqui, y luego apareció la estatua de Tlaloc. Es verdad que son unas obras muy monumentales en plena capital de México, que van a hacer, luego cuando se cree el Museo de Antropología de México, van a ser pues las niñas bonitas del Museo de Antropología de México. Además, partiendo de México, el pueblo del que tiene más información y más fuentes justamente son los mexicas. Por lo cual es verdad, en un principio, que se entienda que ellos estén muy vinculados con estos mexicas, que están en México. Y lo último, hay otro elemento más. Y entonces estos son los héroes de la independencia pintados por Diego Rivera. Yo no veo aquí ningún indio. Morelos, Cura Hidalgo, el Turbi de la Bella Esquina, aquí no hay ningún indio. Entre los historiadores que hicieron, que diseñaron el relato, tampoco había gente india. Y el relato este relato histórico se hizo para unos políticos que también tenían 8 apellidos castellanos. Por favor. Es decir, cuando llegó la hora de hacer el referente histórico con el que se pueda identificar la nación mexicana, estos historiadores, que ninguno tiene nada que ver con los nativos de verdad, prefirió escoger como modelo al perdido imperio mexica, ese derrotado y brillante imperio heroico que luchó hasta la muerte contra los españoles, que ya no existe, sobre el cual puedo idealizar, sobre el cual puedo romantizar y sobre el cual puedo crear lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, este Cuauhtémoc, les digo que Cuauhtémoc es el que ellos dicen que es el último Tlatoani, el último emperador, y muchos de los aztecas no vestían así. Es un Cuauhtémoc de carnaval. Pues yo prefiero idealizar a estos pasados y remotos
que irme y tomar como referente a los nativos de verdad que hay en México. ¿Por qué? Porque estos señores son analfabetos, van en sandalias y montan en borricos. Y les puedo asegurar que jamás los van a ver ustedes paseando por el Palacio de Bellas Artes de México. O sea, entre un pasado remoto que yo puedo idealizar como yo quiera y la realidad bastante prosaica que tengo delante, escogieron el pasado remoto. Y de esta forma se creyó esta leyenda rosa indigenista, esta idealización de este mundo pasado que era la armonía perfecta que les expliqué al principio, donde los nativos solamente tienen dos papeles: o eres un traidor malinchista o eres una víctima, negándole a los indígenas el papel de protagonista de su propia historia, negándole a los indígenas que ellos también tenían sus ambiciones, que ellos también fueron conquistadores, que ellos también tenían sus odios, negándole a los indígenas el papel de sujeto de derecho, en favor de un pueblo mítico que ya no existe. A mí personalmente, yo veo aquí la riqueza, la maravillosa riqueza cultural de México. Me parece, y me van a perdonar, pero es que me parece una barbaridad, quedarme solamente por un cachito, que también es muy interesante, y abandonar toda esta urbanidad. Sí, están los mexicas, sí, y está el tío del borrico, y está el del bigotazo, y está el virreinato, y están los tlaxcaltecas, y están los totonacas, y están los huastecas, y están los mayas, y está esa enorme riqueza. Para terminar, voy a volver a las oraciones interrogativas. ¿Está bien subirse al pedestal moral de la historia para juzgar a los pueblos del pasado? ¿Podemos juzgar a los pueblos del pasado, digo entre interrogativas, con los principios que tenemos en el siglo XXI? ¿De verdad creen ustedes que los pueblos del pasado, y sigo con las interrogativas, eran más malos, o más torpes, o más tontos que nosotros? ¿O es que nosotros hemos tenido la suerte de heredar una inmensa herencia cultural que ellos no tuvieron? O sea, como decía Newton, nosotros somos enanos en hombros de gigantes, y esa es nuestra ventaja. Y eso es lo que tenemos que hacer: mantener esta enorme herencia cultural que hemos recibido, para transmitirla a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Y con esto termino y les doy muchísimas gracias a todos.